Les saluda Rafael Romero, bienvenidos a Expreso al Día. El lunes 12 de marzo empiezan las clases escolares. La mayoría de instituciones privadas ha comenzado esta semana. Los niños al colegio, ¿cómo están los colegios, tanto públicos como privados? ¿Cuál es la problemática real? Pero ¿cuáles son las alternativas de transformación a una problemática existente en la educación peruana? Para hablar al respecto está con nosotros Fidel González, presidente fundador de la Asociación Educativa Intelectum, consultor y conferencista internacional en cultura digital y las tecnologías de la información y comunicación. Un gusto, Fidel, de tenerte en el programa. Muy buenos días, Rafael Romero. Felicitaciones por este programa tan importante, que contribuye a la cultura peruana. Las clases escolares, cada año hacemos invocaciones, exhortaciones para cuidar a nuestros niños, pero no solo se trata del cuidado que tengan en el día, sino también qué va a ser de estos niños que reingresan al colegio, sobre todo a las escuelas públicas este próximo lunes, para su vida, para su futuro, con una sociedad que vemos que se cae a pedazos, en este caso consecuencia de Odebrecht y constructoras brasileñas, pero como por ahí dicen, Marcelo Odebrecht ha dicho, yo no he corrompido a nadie, yo no he hecho daño al Perú, ya había corruptos en el Perú. ¿Qué le decimos a los niños que inician clases para su futuro como seres humanos y ciudadanos? Bueno, Rafael, indudablemente en primer lugar, para nosotros los ciudadanos, los padres de familias, los educadores, en realidad es una tristeza ver que nuestro país esté atravesando esta crisis política y esta crisis moral que realmente hace daño al Perú entero, ¿no? Especialmente, ¿qué ejemplo damos a la niñez? Desde el punto de vista personal, considero que la educación a partir de este año debe ser diferente a los años anteriores. Necesitamos educar a nuestros niños desde el punto de vista de que tomen conciencia en valores, que tiene que haber un cambio de persona, tiene que haber un cambio muy fundamental y profundamente desde la familia, ¿no? Desde el hogar. Es necesario que nosotros podamos contribuir y que a través de una revolución educativa para la transformación social en valores, que sea, que realmente se debe aplicar en el país. Es necesario hacerlo en esta coyuntura nacional. Ahora, cuando nosotros vemos a las autoridades, el ministro de Educación y del Bexder, los viceministros de Gestión Pedagógica, en fin, cuando vemos a los funcionarios de las DREL, a los funcionarios de las UGEL, pero también tenemos el otro lado es la educación privada, donde se direcciona, entre comillas se orienta la compra de útiles a determinados locales, donde le venden al ciudadano una educación que al final no se cumple necesariamente. Es decir, tenemos dos lados, el lado público y el lado privado, pero hay un abandono, parece adrede, a propósito que se hace de los colegios públicos para que estos vayan a los colegios privados. En esa realidad, ¿cuál es tu reflexión? Mire, ya son aproximadamente, voy a ponerlo desde finales del siglo pasado, como 5 años o más, de que la educación nacional en algún momento ha tenido, no ha estado bien porque ha habido deserción de alumnos, ¿no? Uh-huh. Que muchos colegios grandes solamente han estado trabajando un turno y lo que se trata es de recuperar. Y zonas altoandinas, por ejemplo, también, abandono, deserción. Ese es el tema de la zona rural, la zona de las regiones, que no es solamente la capital Lima. Entonces, ¿qué ha sucedido con este tema no de los colegios, que ha habido deserción de alumnos que han migrado a los colegios privados? Es justamente que tenemos que reflotar y cambiar la forma de hacer educación nacional. Ahora, con todos estos acontecimientos que se ha venido, que es una gran preocupación, no solamente del mío, sino de millones de peruanos, miles de maestros, docentes, que están tratando de ayudarnos a cambiar la sociedad, porque yo considero que el docente, el maestro, el profesor, es el quien hace y cambia la historia de un país, porque nosotros educamos a esta generación de futuros congresistas, futuros profesionales, futuros líderes del país. Entonces, si nosotros no tomamos en cuenta que el maestro es la base pilar del desarrollo de un pueblo, porque a través de la educación es el arma más poderosa para cambiar una sociedad, para erradicar la pobreza, erradicar la ignorancia, entonces está, en manos de nosotros poder gestar ese gran cambio. Justo hace unos días nos encontramos, Fidel, en el Congreso de la República, en el auditorio Alberto Andrade, en un acto donde había muchos maestros. Así es. Y estando ahí pude conversar con algunos, y lo que me preocupó enormemente
y pensé y dije, con Fidel tenemos que organizar algo, es cuando una maestra me dice, ya no puedo más, inicia un año escolar, pero me encuentro con familias disfuncionales, me encuentro con chicos que quieren aprender pero no tienen apoyo económico, estoy en un colegio público, estatal, pero a veces no se dan todas las ayudas, los niños vienen desnutridos a estudiar, hay un abandono y el maestro a veces que se relaciona tanto con esa realidad diaria y se identifica con los niños, siente en carne propia como si fuera realmente un padre o una madre al ver que los chicos pasan por estas dificultades. Entonces hay que hacer algo para elevar la autoestima de ese maestro, que son miles, como esa persona que me habló y me dio una frase, ya no puedo más. Yo quiero enseñarles, pero los chicos llegan a casa y hay antivalores. Ven en la televisión, antivalores. Salen a la calle, antivalores. ¿Qué hago como profesor, como profesora? Dicen. Así es. En realidad lo que dice es muy bien cierto, Rafael, la impotencia que siente el maestro a ver que realmente tenemos pues en nuestras manos niños que quisiéramos dar lo mejor como maestros, pero no podemos. Porque justamente estos grandes problemas y estos grandes acontecimientos que dañan la imagen del país, a millones de peruanos también nos preocupa en qué magnitud hemos llegado a una crisis de valores en el país. Entonces es justamente estos grandes problemas que afectan a la sociedad en general. Y es bien cierto, también tenemos que tomar conocimiento que en el hogar, hoy en día pues papá y mamá tienen que trabajar, dedicarse a trabajar para poder llevar un pan más a la mesa. Desde el año pasado estamos viviendo que hay una recesión económica en el país. Entonces, ¿qué estamos haciendo desde políticas públicas? ¿No? Claro. Entonces, en ese sentido, el maestro, créeme, hace todos los esfuerzos necesarios para educar a una nueva sociedad que ya cambió, ¿no? La forma de aprender desde la inclusión de las tecnologías de la información y la comunicación, ¿no? Se habla en el currículo nacional competencias transversales para desenvolverse en entornos virtuales generados por la TIC desde el punto de vista de maestro y niño. Pero ¿estará el país preparado para poder recibir estos grandes cambios ante los acontecimientos graves que está pasando en el país? Correcto. Quisiera finalizar esto, estimado Fidel. Hay una actividad que viene también, ¿no?, que estás programando. Y aquí lo dijimos hace bastante tiempo en Expreso y hoy vemos una cadena de radios en el Perú que está hablando de valores, hay una cadena de radios que dice que corporativamente se va a aliar con sus anunciantes y que faltando 3 años para el Bicentenario va a desarrollar adelante la pregunta ¿qué país queremos y qué país digital somos? Entonces, esto ya lo habíamos venido predicando hace bastante tiempo, ¿no? Así es. Más bien nos da gusto que esta cadena de radios se sume, ¿no?, a este tipo de visiones. Claro, es necesario que nosotros sigamos impulsando y como desde un inicio estamos trabajando el tema de educar en valores, ¿no? Que la inclusión de la tecnología y la información y comunicaciones, los contenidos digitales, llegue a más ciudadanos, a más niños jóvenes. Tenemos que preparar, tenemos que ayudar a nuestros maestros a que realmente sean mejores, pero lo más importante es educar a esta nueva sociedad, abrirle los ojos de que realmente ellos son importantes en el país, que con su preparación pueden contribuir al desarrollo del país. A mí también me da mucha tristeza que tenemos muchos jóvenes talentosos que no logran ingresar a las universidades, ¿no? Caso San Marcos, postulan 35.000, 40.000 para ingresar 5.000, y el resto de los talentosos, ¿dónde se van? Entonces, necesitamos un cambio en el país, pero un cambio generado desde las políticas públicas, que nos permita a nosotros tener un país democrático, un país en libertad, un país que tenga tendencias a que pueda ya comenzar a desarrollarse desde el punto de vista científico, tecnológico, porque en el Perú sí tenemos buenos académicos. El Perú es uno de los países más ricos en el mundo que no lo tiene otro país, ¿no? Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos que trabajar para la sociedad, para el ciudadano, para el pueblo. Que sea un año distinto, un año escolar distinto, depende de todos nosotros. Lo importante es que no se le mienta al alumno, que no se le mienta al profesor, que no se le mienta al padre de familia, que las autoridades, tanto de las instituciones educativas públicas como privadas, sean lo más eficientes posibles. Despedida. Bueno, gracias Rafael Romero por esta oportunidad, simplemente haciéndole recordar que en el Perú necesitamos personas, es la vocación de servir a los docentes del
desde el punto de vista de los entornos virtuales generados por la TIC dedicados a comprometer para otras entrevistas, estimado Fidel, para conocer, por ejemplo,